Bienvenidos y bienvenidas a este tercer capítulo porque ustedes lo pidieron y porque es súper importante enfocarnos en lo que vamos a hablar hoy día. Sí, las personas. Las personas. Porque lo venimos repitiendo en los capítulos anteriores, pero hoy día le vamos a dar con más fuerza. Y para eso, además, tenemos una invitada, porque en realidad ya hablamos de todo lo que tiene que ver con gobierno. Hablamos de todo lo que tenía que ver con tecnología, inteligencia artificial, pero en realidad nada de esto funciona si las personas no están acá, no adoptan esto con nosotros. Correcto. Y bueno, para eso, como te había anunciado, tenemos hoy día de invitada a Pamela. Pamela, bienvenida. Gracias por venir a compartir con nosotros. Y qué mejor que tú, ¿no es cierto?, que podamos conversar acerca de cómo las personas participan en toda esta gestión del cambio tecnológico que está llevando Hortifruti. Cómo la involucramos, ¿no es cierto? Sí. Cómo hacemos que participen, que adopten todo esto. Entonces, cuéntanos un poquito desde tu mirada, en este tiempo que llevas en Hortifruti, cómo ustedes abordan el tema de gestión del cambio, cómo nos hacemos cargo de eso, cómo nos hacemos cargo de las comunicaciones, que de repente es súper difícil llegar a las personas. Y bueno, primero que todo agradecerles por la invitación y felicitarlos también, porque efectivamente las transformaciones y los procesos de adaptación que tienen que existir dentro de las empresas requieren de un acompañamiento especial. Gestión del cambio es algo que está presente en algunas organizaciones y yo creo que Hortifruti ya desde hace 2 años con fuerza ha ido adoptando esta metodología de trabajo. Hoy día el equipo acompaña más de 10 proyectos, el área de tecnología por supuesto que tiene muchos más, pero hoy día por capacidad estamos acompañando varios proyectos y uno de esos son el que estamos trabajando con ustedes, que es potenciar la cultura de datos. Y ahí a mí lo primero que me gustaría contarles es qué es cultura, que es un poco nosotros lo que nosotros trabajamos con el área y donde nos hemos enfocado este último tiempo, donde también estoy muy contenta que ustedes integren esta forma de trabajo. Porque bueno, como ustedes mismos decían delante, la cultura de datos es parte de la estrategia de Hortifruti, que es algo que se viene trabajando hace mucho tiempo. Sí. Y ahí, bueno, tú, Dani, nos puedes contar también cómo ha ido evolucionando el trabajo que se ha hecho dentro de la compañía relacionado a la cultura de datos. Y bueno, como decían antes, cultura, según Kotter, que él es un profesor de Harvard, que es especialista en temas de cambio y liderazgo, define la cultura como la manera en que hacemos las cosas en las organizaciones. Y hoy día lo que está buscando Hortifruti es justamente en que empecemos a hacer las cosas integrando los datos en nuestro día a día. Los cambios requieren acompañamiento, como decían antes. Cuando los seres humanos nos enfrentamos a cambios o transformaciones, ocurren cosas a nivel psicológico, fisiológico. Existen muchos estudios que demuestran, de hecho, que las personas, la primera reacción que tenemos es de resistencia. Entonces lo que necesitamos trabajar, y ahí es donde estamos con el equipo nosotros apoyando, es cómo hacemos que esta transición sea fácil, ¿ya? Acompañamos mucho desde el liderazgo. Cuando se hacen cambios relevantes en las compañías, los líderes nosotros son los primeros y los más importantes en alinear a los equipos respecto a cómo queremos que esas transformaciones ocurran. Si no tenemos alineamiento desde arriba, desde las cabezas, es muy difícil que esto permee hacia abajo. Y ahí es donde yo he visto que ustedes como equipo, como gerencia de Data Management, ¿no es cierto?, y en conjunto, ¿no es cierto?, con todo el equipo de tecnología, han trabajado mucho en el sponsoreo que se va haciendo con los principales líderes de la organización. Nuestro CEO estuvo presente, ¿no es cierto?, en este Data Day, pero él también, ¿no es cierto?, dio todo un relato en relación a la importancia que tiene la estrategia de datos dentro de Hortifruti. Entonces nosotros desde el área de recursos humanos y el equipo de cultura específicamente lo que buscamos es facilitar esa transición. Nosotros perdón allí. Y es muy difícil llevar este modelo de cultura cuando estamos hablando de personas que tienen distintos idiomas, que viven en distintos continentes. Yo creo que no es fácil porque cuando tenemos una empresa que es local, que está en un solo país, claro, todas las personas del país tienen una cultura similar y un pensamiento similar, pero cuando vas con distintas religiones, distintas idiosincrasias, yo creo que también hay un componente, idiomas también, un componente adicional de complejidad para ustedes. Sí. Para mí ha sido todo un aprendizaje, la verdad, también. Mis experiencias anteriores habían estado mucho más localizadas acá. Y algo que en el fondo compartimos mucho como con el área y el equipo es escuchar lo que las filiales, ¿no es cierto?, nos cuentan en relación a cómo ellos funcionan.
Cuando trabajamos cultura, entonces lo que hacemos es tomar esa manera en que hacen las cosas, como decía Cotter, ¿no es cierto?, para nosotros ir incorporando aquellos aspectos culturales que queremos integrar, pero siempre escuchando y muy acompañado de la manera en que las filiales también están acostumbrados a trabajar. Tratamos de adaptarnos en términos de idioma, buscamos voceros, ¿no es cierto?, que tengan el idioma que requiera el país. Nosotros en Hortifruti, como ustedes saben, tenemos que manejar ya más de 5 idiomas: inglés, portugués, francés, árabe. Entonces, efectivamente es un factor de complejidad, pero lo que hacemos es apoyarnos en los equipos locales. Sí, y igual yo recuerdo que cuando empezamos con la estrategia de datos, hace como unos 4 años aproximadamente, no teníamos este pilar fundamental de la gestión del cambio, ¿no es cierto? A pesar de que sabíamos que era importante, no teníamos los skills nosotros, que venimos de un área más técnica, ¿no es cierto? Sabíamos que era importante llegar a la gente, lo que no sabíamos era cómo, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer? Entonces nosotros empezamos a trabajar contigo, Pame, y con el equipo desde finales del año pasado aproximadamente, y ahora somos intencionales. O sea, detrás de todo lo que estamos haciendo hay un plan, ¿no es cierto? Hay un plan intencional para poder llegar a la gente. Eso ha sido súper bueno, trabajarlo en conjunto, y desde finales del año pasado ahora estamos trabajando la estrategia completa acompañado con un plan de gestión del cambio. Sí, y la verdad es que con el equipo estamos súper contentos porque yo siento que el área de tecnología, bueno, más allá de que obviamente quiere que sus proyectos funcionen y han entendido que el factor humano es muy relevante, ve un real valor en cómo acompañamos este proceso desde las personas. El año pasado, de hecho, o a principios de este año, capacitamos a varios líderes del área, entre esos también estaban ustedes, recuerdo. En la metodología, ¿no es cierto?, de gestión del cambio que tenemos dentro del área de recursos humanos, porque necesitamos entregarles herramientas a ustedes también. Nosotros somos un equipo, pero el que ustedes cuenten con esas herramientas también es súper valioso al momento de administrar estas transformaciones. El plan que estamos trabajando cultura lo co-construimos, fuimos juntos a presentarlo, fuimos juntos a validarlo, y eso tiene un valor diferente porque finalmente construimos desde lo que el negocio o el área necesita. Me gustaría comentar algo súper breve que al final tiene que ver con, cuando hablamos de gestión del cambio, nosotros trabajamos con un modelo que es el modelo ADKAR, que tiene como 5 grandes palancas de trabajo, que como decían antes, uno de ellos es el liderazgo, donde hemos hecho distintas iniciativas ahí. Lo segundo son las comunicaciones, que es un pilar súper importante que tú en antes, Dani, lo nombraste. Y donde ahí la verdad estoy súper contenta con el trabajo que hemos hecho en conjunto en términos de que hemos desarrollado distintas iniciativas, un news, ¿no es cierto? Hemos hecho bajadas de vocería, un plan de embajadores con los data owners que ustedes han ido nombrando a lo largo, ¿no es cierto?, de esta sesión. También, ¿no es cierto?, este news, bueno, que sale cada martes, definimos un concepto. O sea, la verdad es que hemos visto que las comunicaciones tienen un valor importante dentro de los planes de cambio, porque esto es lo que genera conocimiento y entendimiento de cara a los equipos. Sí, ese punto yo creo que es importante, porque para mí la comunicación no es solo mandar un mail y esperar que la gente lo lea. O sea, tenemos que tener su feedback, tenemos que hacer otras iniciativas como la que estamos haciendo ahora para tratar de comunicar de manera distinta. Ya yo creo que el solo hecho de mandar un correo no es suficiente. La gente hoy día no lee correos o no lee todos los correos. No leemos. Lee a veces a mí tanto correo se ahora. nos meta y a mí en el saco. Habla por ti. Pero claro, se nos pasan algunas cosas o todo el detalle que quisiéramos. Entonces yo creo que esa parte de la comunicación igual es compleja, de ir innovando cómo vamos generando esto para que permee a todo finalmente. Nos ha pasado varias veces con Dani en ciertas reuniones que tenemos de comunidad, que después vamos a hablar de qué se trata, que empezamos a hablar de catálogo y de otras cosas, y se ha comunicado tantas veces, se ha mandado tantos mails, se ha publicado en tantos foros, y todavía hay gente que no sabe lo que es, que no sabe que existe. Entonces, y que lo necesita. Claro, porque dicen, qué bueno esto qué bueno, y nosotros no sabía que existía. Claro, y nosotros asumimos que, oye, si ya lo hemos comunicado, pero también, disculpa ahí que te moleste, Rubén, pero que te interrumpa en realidad. La comunicación es como que tiene que ser constante, o sea, porque la organización va creciendo, van ingresando nuevas personas, entonces no podemos asumir que todos saben lo que hemos estado haciendo. Claro, el onboarding debería también incluir esto de datos, toda la parte estratégica. Entonces todavía nos quedan varios focos que trabajar y varias ideas que sacar. Oye, pero han dado pasos súper importantes. O sea, esto que hablabas tú, Rubén, de las comunidades
que es una iniciativa, que es la primera comunidad que se forma en Hortifruit, que es una iniciativa súper innovadora, que acompaña el pilar más bien de aprendizaje, donde partimos con los data owners, que son, en total, en Hortifruit serán 15 personas. Y la última estadística que sacamos era que teníamos ya más de 80 participantes de distintas filiales, de distintos países, y donde se analizan casos de datos, se comparten y se presentan los avances que ustedes están teniendo, y hemos visto lo enriquecedor. Y yo desde la misma gerencia de recursos humanos he podido vivir como el data owner de mi área hoy día se empodera y empieza a incluir dentro del área el tema de datos. Entonces, por ejemplo, yo a mi equipo le decía, oye, en la reunión que yo tengo con mi jefatura los días lunes, yo quiero empezar a llevar datos, quiero empezar a contar, por ejemplo, porque vemos el área de comunicaciones también con mi equipo, cuántos comunicados mandamos, cuántos procesos de selección tenemos, qué proyectos de gestión del cambio estamos, o sea, y ahí necesitamos, ¿no es cierto?, incluir como un dashboard, una lógica de datos dentro del área, que el data owner en este caso es quien nos ayuda, y la comunidad ha sido como un súper trampolín para estos. Sí, yo creo que ahí tocaban un punto muy bueno. Comunicar es como el gran título, ¿cierto? El tema es cómo, para ser efectivo. Tenemos los métodos tradicionales, que es el correo. Hemos también utilizado tecnología, Pame, ¿no es cierto?, a través de Teams, y la comunidad de datos que hoy día hemos creado, que se llama Data Smart Hub, empezó pequeñita, como un experimento con los data owners, ha ido creciendo, ha alcanzado más de 80 personas. ¿Pero por qué lo hicimos eso? ¿Por qué? Porque finalmente hay mucho conocimiento en las personas, pero no permeaba entre ellos. Hay unas áreas que están un poco más avanzadas que otras en datos, otras están iniciando. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque nosotros somos pocos, el equipo no es grande de datos. ¿Cómo hacemos que ese conocimiento vaya permeando a todas las áreas? Entonces, la comunidad ha ido respondiendo a eso. Claro, de repente son problemáticas que tiene el del lado. O sea, oye, yo hoy día tengo que graficar algo, tengo que crear un informe de esta manera, no tengo una forma estándar de hacerlo, y el del lado presenta, porque hemos presentado distintos temas, nosotros algunos, y la misma gente de la comunidad estaba presentando temas. Oye, yo también necesito eso, te llamo. Y se ha generado esa red de contacto, ¿ya? Y entre ellos se han ayudado, y yo creo que ha servido, y por eso también ha sumado más gente, y le han encontrado un poco el valor a esto. Oye, aprovechemos de invitar a todos con este código QR que está ahí apareciendo en este momento en la pantalla, que participen de la comunidad. Esta comunidad no necesariamente tenemos que ser expertos en datos ni ser la persona del área que los maneja, ¿no es cierto? Pero finalmente lo que vamos a tener ahí es una instancia de aprendizaje donde vamos a poder cuáles son las problemáticas que tienen, y apoyarnos y en el fondo empezar a trabajar con esta lógica en base a datos, y de una manera también súper potente de generar cultura. Sí, ahí los invitamos a todos porque, bueno, la buena noticia es que a partir de hoy día la comunidad está abierta a todos aquellos que quieran participar. Así que los invitamos a que escaneen el código QR que está apareciendo ahora en la pantalla y sean parte de esta comunidad y empiecen a participar. Hablamos de temas muy avanzados, de temas no tan avanzados. En realidad hablamos de los temas que a ustedes les interesan. Iniciamos con un plan nosotros, ¿no es cierto? Pero hoy día es la misma comunidad que está colocando los temas sobre la mesa, y esos son los que estamos abordando. Claro, hoy día la comunidad sesiona una vez a la semana, pero además hay una plataforma que es ViveEngage, donde ustedes van a poder acceder y están todas las presentaciones, vamos a poder interactuar, pueden hacer preguntas, ¿ya? Entonces la idea es que nos empecemos a comunicar a través de esta comunidad. Y como decía Dani, en realidad, si hay una sesión que para ti no genera tanto valor, ok, no es necesario que vayas, pero hay otra que sí te va a generar valor. Si encuentras que hay un tema que tú hoy día presentas que es de valor para la compañía, estás invitado también. Oye, mira, él presentó este caso de éxito, yo también quiero presentar el mío. Y tú lo puedes presentar, y lo planificamos y lo presentas para el resto de la comunidad, y eso es súper bueno, les da visibilidad también a ustedes lo que están haciendo, podemos mejorar buenas prácticas, podemos ayudarlos también desde el punto de vista de tecnología. La idea es generar esa red. Sí, y también quiero mencionar que la comunidad no es un espacio de alta responsabilidad, o sea, es un espacio seguro, ¿no es cierto?, para compartir nuestras ideas, compartir conocimiento. Presentar problemáticas también. Presentar problemáticas, pero crean que la comunidad hoy día es para ayudarlo, no es para tener un compromiso de que me tengo que conectar toda la semana, tengo que presentar. No ese es el espíritu. El espíritu es que ustedes puedan compartir su conocimiento con el que está al lado.
A veces presentan ustedes también y nos Sí, enseñan. también hemos presentado nosotros. Presentamos el catálogo hace unos días atrás. Sí, hemos presentado la arquitectura de datos, claro. Obviamente en palabras no tan técnicas, ¿no es cierto?, para que sea entendible para otros. También hemos tenido invitados fuera de Hortifruti, ¿no es cierto? Claro. Que nos han venido a hablar su experiencia en datos también, así que yo creo que una instancia súper rica para aprovechar. Sí, bueno, y ahí vamos a tener otro desafío que también lo mencionábamos al inicio, el tema cultural, porque hoy día nació como una comunidad acotada, claro. Teníamos Perú, teníamos Chile, México. Se empezó a sumar México, ahora tenemos gente de Europa, después vamos a tener de Marruecos, cómo trabajamos el idioma, entonces se nos vienen también otros desafíos hacia adelante y también otras cosas relacionadas con estas comunidades que necesitamos juntarnos físicamente. Entonces, ese también va a ser un desafío. Cómo nos juntamos físicamente e interactuamos entre nosotros, hacemos un evento, algo interesante. Eso también es parte de lo que tenemos que ver. Oye, y lo más bonito, a mi parecer, de esta comunidad es cómo ha ido evolucionando en términos de que hoy día funciona de manera más autónoma a como funcionaba al inicio. Partimos, ¿no es cierto?, mucho con ustedes presentando, mostrando, enseñándonos. Con una consultora, de hecho, que lideraba el espacio, y hoy día ya tenemos encargados, ¿no es cierto?, que ellos mismos están organizando el equipo. O sea, en fondo se están adhiriendo a poco a esta forma de aprendizaje innovadora que ustedes han querido incorporar, ¿no es cierto?, dentro de este plan de cultura que estamos. La idea es que la comunidad sea para todos los que están escuchando y que quieran tener esa instancia de hablar de datos en sus distintas dimensiones, y que sea para ellos y de ellos. O sea, esa es la invitación. La iniciamos nosotros, pero hoy día ya está tomando mucha fuerza y son ustedes mismos los que están exponiendo distintos casos hacia el resto. Claro, ahora, yo igual quiero aclarar que la comunidad no es para que se vayan a presentar temas de aprendizaje. ¿Ya? Sí. O sea, oye, ya, vamos a ir a enseñarles a usar Python, vamos a ir a enseñarles a usar Excel. No, para eso hay otras instancias. Sí. La comunidad es para compartir temas que pueden ser útiles para todos. Si bien se puede presentar algún caso de uso específico, también tenemos algo relacionado con aprendizaje. Sí, así es. Y yo ahí me gustaría, Pame, cuéntanos tú, ¿qué estamos haciendo también en aprendizaje? Oye, y también súper contentos con los avances. Estamos próximos, ¿no es cierto?, a lanzar y a comunicar nuestra Academia de Datos, donde vamos a contar con una serie de cursos. Esta academia fue construida con el equipo de talento y formación de Hortifruti. Estos cursos son un mix, algunos que fueron creados por ustedes, sí. Otros que fueron, ¿no es cierto?, que estamos tomando de LinkedIn Learning, donde, bueno, Hortifruti hace rato, ¿no es cierto?, que entregó ese beneficio a los colaboradores e incluso a familiares. Y además otros cursos que son mucho más específicos y que son creados por proveedores como por ejemplo Amazon. Sí. Y esos son mucho más técnicos, pero en el fondo es una academia muy completa donde todos aquellos que trabajan con datos, pero también en el fondo aquellos que quieran aprender van a poder tener acceso a través de Hortifruti Training, así que también súper contentos porque estamos abordando el pilar de formación y de capacitación, que finalmente lo que hace dentro del modelo de gestión del cambio es generar entendimiento, conocimiento. Yo cuando sé, conozco y aprendo, es mucho más fácil aceptar ese cambio porque entiendo el porqué y me doy cuenta que tengo herramientas para poder trabajarlo. Entonces, súper contentos también con esa academia que ya próximamente deberíamos ya y ahí no estamos también delegando solamente la responsabilidad a cada uno de las personas que quieran usar alguna tecnología, sino que también nos estamos haciendo cargo de decir, oye, tenemos Tableau, tenemos un Data Lake, ¿no es cierto?, tenemos distintas herramientas, entreguemos también la capacitación, ayudémoslos en eso. Entonces el plan de capacitación está muy enfocado en las necesidades de datos, ya en herramientas que se necesitan para explotar bien los datos, consumir bien los datos, mostrarlos, así que... Sí, y está enfocado también por perfiles. Claro. O sea, ponte tú, tenemos el tema hoy día separado en 3 etapas. ¿Ya? Y estas 3 etapas hoy día está para distintos perfiles, para un perfil técnico, un perfil de negocio, para un data owner, para un C-level. No es todo el plan de aprendizaje para todo el mundo. Hay algunos cursos que son transversales, más de conocimiento general, pero hay otros que son específicos por rol. Y es una malla que va a estar viva. O sea, hoy día, en la etapa 0 que tenemos hoy día, o etapa 1, no tenemos nada de inteligencia artificial, pero probablemente después las siguientes tengamos que incluir, porque hoy día vamos a estar trabajando en eso y posiblemente más adelante
nazcan nuevas tecnologías y tenemos que seguir evolucionando esto. Esto es como una malla de carrera finalmente. Oye, pero como dices tú Rubén, o sea, el tema de datos es un tema como difícil, no es tan fácil de entender, o sea, es muy técnico, hay que tener harto conocimiento. Y muy amplio, amplio, tiene muchas dimensiones. Y hoy día encontramos cursos, y yo misma lo he probado, LinkedIn Learning, de 5 minutos, 3 minutos, donde explican de manera súper fácil. For Dummies. Exacto, for Dummies. Cómo, de qué se trata, hacia dónde avanzamos, de qué se trata el gobierno de datos, que a lo mejor, claro, a mí, no sé, 10 años atrás me decían gobierno de datos y, ¿what? ¿Qué es eso? ¿No? Hoy día ya existe manera y en Nortifruit vamos a contar con esa herramienta para entender y conocer un poco más esto que es tan técnico y que de repente no es tan fácil de entender. De hecho, dentro del news también tenemos un glosario, que el news de datos que sacamos, ¿no es cierto?, mensualmente, con el objetivo de ir generando entendimiento en las personas y que sean conceptos fáciles cuando ¿no es cierto?, comunicamos algo y que se vayan entendiendo de a poco. Sí, igual el área de datos, como tú dices, tiene hartos componentes técnicos, pero también hay algunos componentes blandos, saber transmitir o comunicar los datos, porque los consumo, ¿no es cierto?, los procesos, saco conclusiones o predicciones, pero después cómo lo comunico eso, cómo lo transmito, cómo lo muestro, ¿no es cierto? Y eso también lo hemos estado abordando, incluso, bueno, hemos abordado también en las comunidades, también hicimos un capítulo donde les enseñamos, no nosotros, sino que vino alguien que tenía experiencias de decir, oye, de esta forma se deberían mostrar o explicar los datos también. Así que... Sí, y eso no se da solo en la comunidad. Por ejemplo, lo que tenemos nosotros hoy día en las células ágiles que armamos, que son para atender al negocio, hay un rol que es el Data Lead, que finalmente sea el que hace el nexo entre la parte de negocio y la parte técnica. Entonces, efectivamente, tenemos que tener un mix. No es solamente algo técnico, tenemos que aprender a conversar con el negocio, interpretar lo que quiere, para nosotros después llevarlo a la parte técnica, al sistema, a la programación en sí. Entonces eso también hay que empezar a trabajarlo, también es un perfil que se trabaja, no es solamente un tema técnico, no nos sirve alguien que esté detrás de la pantalla solamente escribiendo código, porque eso no avanza. Oye, el otro relevante, cuando acompañamos estos procesos de cambio cultural y gestión del cambio, son los reconocimientos, ¿no es cierto? Nosotros también dentro de nuestro plan hemos incorporado instancias de reconocimiento dentro de comités, ¿no es cierto?, donde participan gerentes del C-Level, incluso nuestro CEO, porque necesitamos reforzar esas conductas. O sea, cuando vemos, ¿no es cierto?, que alguien en el equipo está yendo en línea del objetivo que queremos cumplir, es súper importante reforzar. Y ahí es donde los programas de reconocimiento toman mucha relevancia dentro de las organizaciones, y nosotros desde el área de cultura y cambio lo que hemos hecho es como tratar de generar esa instancia, dar visibilidad a través de incluso redes sociales, o sea, que la gente sepa que estamos viendo lo que ellos hacen y que hoy día lo que estamos buscando es generar una cultura basada en datos, donde tomemos decisiones con datos, ¿no es cierto?, y que los tengamos súper interiorizados dentro de nuestro día a día. Necesitamos ir reforzando esos comportamientos. Y como decían antes, ahí es donde los líderes tienen un rol súper importante con los equipos, de reconocer, de reforzar y de exigir también. O sea, si hoy día esto es parte, como decíamos al inicio, de la estrategia de nuestra compañía, necesitamos ir exigiendo el que hoy día necesitamos datos de calidad y que vayamos todos hacia ese camino. Y tú dijiste algo, la cultura finalmente no se arma ni se construye de un mes para otro, es algo que tiene que ser un programa, un camino, ¿no es cierto? Un camino, eso es lo correcto, un camino. Hasta que la organización lo adopte, ya lo hace parte, ¿no es cierto? Yo me imagino, y creo, no sé si lo he comentado contigo, Pame, pero yo me imagino que en algún momento la cultura se va a ir transmitiendo ya no desde acá, no desde el equipo de Change Management, sino que los mismos, todos los que nos están escuchando, cuando ingresa una persona nueva al lado suyo, le va a transmitir, porque ya es parte de su cultura. No, mira, esto lo hacemos así, usamos los datos de esta forma, usa estas herramientas.
Y eso yo creo que es lo que tenemos que llegar. Y para llegar a eso, vamos a tener que reforzar. Ahí tú mismo lo has vivido en la comunidad. O sea, esto que hablamos delante, que partimos con 10 personas, a veces llegan 8, y que hoy día tengamos participaciones, ¿no es cierto?, con números como los que hablábamos delante, habla de que estás generando cultura, que el amigo le comentó, invitó, le dijo, oye, esto es súper entretenido, te va a servir para lo que tú estás haciendo en tu trabajo, y así va de boca en boca, y como te decían antes, yo misma, dentro del área de recursos humanos, con nuestro data owner, que tiene un rol de embajador y nos cuenta, nos exige, nos pide. Entonces, efectivamente, así es cuando se va generando la cultura, que estos cambios son procesos lentos y sobre todo en organizaciones como la nuestra, con las características que ustedes mencionaban delante, que tenemos presencia en más de 14 países, que en el fondo tenemos 5 idiomas distintos que conversamos. O sea, tenemos muchas dificultades y esa como adopción del cambio cultural es un poco más lento, entonces requiere de mucho acompañamiento en un inicio, en este caso, de ambos equipos. Sí, yo quiero recalcar lo que tú dijiste del embajador, porque nosotros, como decía Daniel, no tenemos un equipo demasiado grande, no tenemos gente tampoco posicionada en todos los países, entonces necesitamos de estos embajadores locales que finalmente son los data owners, que nos van a ayudar a llevar esta cultura de datos a las distintas filiales. Ya, o sea, yo como decía, nosotros hoy día estamos sentados en Chile y en España, nada más. Entonces, ¿cómo llegamos a México? ¿Cómo llegamos a Perú? Necesitamos el data, necesitamos alguien de negocio que esté al lado de nosotros llevando esta cultura hacia allá. Y a ustedes les debe pasar algo similar, tampoco creo que estén sentados en todos lados. Entonces es un tema que tenemos que ayudar, como decía Dani, a hacer este camino entre todos. Claro, pero ahí yo igual me gustaría, ahí Rubén, hacer el llamado para que no solo el data owner, sino que todos, la cultura va a ser de todos. Claro, con los data owners estamos haciendo un trabajo especial, ¿no es cierto? Porque hay que empezar, pero el llamado es para todos ustedes que adopten esto, que lo compartan, que si hay duda, que si no lo entienden, que nos contacten. O sea, la cultura finalmente igual va a ser de todo, porque estamos hablando de que los data owners son 15 personas hoy día, que va a ir creciendo, y la compañía somos 1.900 empleados, o no sé ahí el número tan exacto, tan fino, pero aproximadamente. Entonces en realidad necesitamos que todos puedan ir transmitiendo la cultura. Sí. Oye, yo ya para ir cerrando, me gustaría preguntarle a ustedes cuáles son los beneficios que ven de generar una cultura de datos, porque por algo nos llamaron también, cuando fue como, oye, empecemos, necesitamos ayuda. ¿Cuáles son los beneficios que ustedes ven de generar una cultura de datos dentro de Hortifruti? Sí. ¿Quién responde? Vamos a ir complementando, porque hay diversos beneficios. O sea, yo voy a partir por la parte a lo mejor más económica. Hay de presupuesto. Hay beneficios desde el punto de vista de eficiencia. Ya no estar repitiendo procesos en todos lados, ahorro de costos, ahorro de tiempo de las personas. Una persona que se demoraba 2-3 días en hacer algo en Excel, hoy día lo puedo hacer en algunos minutos con las plataformas nuevas que tenemos y con datos de calidad. Entonces, ese yo lo veo como un beneficio. Sí, yo también, aparte de eso, veo la adopción. De repente queremos implementar nuevas tecnologías, mejorar los procesos, pero no todo, o sea, la adopción cuesta, ¿no es cierto? Y si empujamos que la adopción desde nuestro equipo, va a ser imposible llegar a toda la compañía. Entonces, tener una cultura significa que hay gente que está hablando lo mismo que estamos hablando nosotros, en su función, en su geografía. Entonces, se transmite todo este lineamiento y correcto uso de los datos se va transmitiendo. Yo creo que ahí hay un beneficio, y también yo creo que es súper importante no dejar a las personas fuera de ninguna decisión. Entonces las personas son importantes, somos todos importantes, cambiemos, optimicemos el proceso, pongamos tecnología, son importantes. Yo creo que en eso estamos siendo súper intencional. Le estoy poniendo la parte blanda y yo le pongo la parte dura. La normativa. La normativa. Sí. Claro, hoy día cumplir con la normativa legal, ponte tú de la GDPR, todo lo que tiene que ver la ley de protección de datos, todo eso tiene que estar gobernado, todo eso tiene que estar con una política de uso de datos, de completitud, de borrado. Hay un montón de normas que se nos vienen encima en los distintos países, y eso también tenemos que hacerlo. Como empresa estamos obligados a hacerlo si no tenemos multa. Entonces eso también lo vamos a cubrir, bajamos el riesgo de la empresa.
¿no es cierto?, cubrimos la reputación. Eso también es súper importante. Oye, el gran desafío que tenemos como equipos es derribar como este miedo que es parte de la curva natural cuando nos enfrentamos a cambios. Y ese medio se genera botar ese miedo se genera con entendimiento, conocimiento, como hablábamos delante, y ir acompañando a la organización. Hoy día tenemos el desafío de ver cómo llegamos a las filiales, que lo hemos conversado, necesitamos entrar de una manera diferente. Por lo menos desde el lado de cultura, hoy día hemos hecho acciones mucho más globales, que es un primer gran paso súper positivo, pero sí tenemos el desafío de incorporarnos dentro de las filiales y no tengo duda que los vamos a seguir haciendo como lo hemos hecho hasta ahora. Así que nada, yo aprovechar de felicitarlos porque la verdad es que los avances que han tenido con el Data Catalog, la comunidad, ahora la academia, ¿no es cierto?, de datos que va a generar aprendizaje, creo que son pasos súper importantes. El Data Lake, ¿no es cierto?, creo que son pasos súper importantes para la compañía y para Hortifruti, que es algo, ¿no es cierto?, que como decían antes, venimos trabajando hace mucho tiempo y que es parte foco de nuestra estrategia dentro de la organización. No, súper agradecerte a ti también, Pame, porque en realidad esto empezó hace poco, ¿no es cierto?, pero en realidad vamos a seguir trabajando juntos y la estrategia de control del cambio, de gestión del cambio también tiene que ir cambiando, o sea, también tiene que irse adaptando. Así que yo creo que nos queda mucho trabajo todavía en conjunto y agradecerte a ti, al equipo, porque la verdad que hemos hecho un trabajo muy exhaustivo y con mucho cariño, como decís tú, ya yo le pongo la parte blanda, yo creo que le hemos puesto mucho cariño a eso, no vemos solamente números ahí. Sí, yo también agradecerte y no solo a ti, o sea, a ti en representación del equipo. Sí. No solamente tu equipo, sino también el de aprendizaje y los otros de recursos humanos en general que nos han ayudado a empujar esto. ¿Ya? Y yo creo que no es una visión que solo tiene Daniel y que tengo yo, es una visión que también tiene José Miguel, que es nuestro jefe, que está alineado con nosotros y que de una u otra manera también nos va a dar un mensaje que va a comunicar su visión con respecto a lo que hemos vivido hoy día en este Data Day. Oye, y por último, invitar a todos los líderes, a los gerentes de área, ¿no es cierto?, que sigamos incentivando también esta cultura de datos dentro de los equipos, a desafiarnos a los equipos en términos de cómo vamos incorporando datos en nuestro día a día, a tener como esa mirada y ahí los líderes tienen un rol súper importante. Así que, nada. Vale. Oye, para ir más o menos cuadrando esto, te quiero invitar a ti, Dani, y a ti, Pame, a que revisemos el mensaje de José Miguel, ¿te parece? Súper, vamos. Excelente, vamos con el mensaje entonces. Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto en poder participar en este podcast y poder dar el cierre de una buena forma. Creo que es importante volver a recordar la estrategia de datos de Hortifruti. La estrategia de datos de esta compañía va en línea con la estrategia de Hortifruti, el famoso granero que siempre nos comunica Héctor Luján, y básicamente la estrategia en palabras muy sencillas es acelerar el consumo de datos en la compañía. Y acelerar el consumo de datos en la compañía es una especie de pirámide, ¿cierto?, que hemos visto, en donde el primer nivel tiene que ver con tener datos que nos permitan construir reportes, dashboards que nos permitan tomar decisiones en la compañía, luego en un estado más evolutivo poder construir modelos de analítica avanzada a través del equipo de Data Analytics para también posibilitar mejores forecasting y predicciones del negocio, por ejemplo, y por último ya lo relacionado con inteligencia artificial. Básicamente esa es nuestra estrategia y este podcast ha ido girando en torno a ello. Hemos visto lo que tiene que ver con la gobernanza, el gobierno de los datos de la compañía, que es crítico y tiene que ver con catálogo de datos, tiene que ver con madurez de datos, tiene que ver con calidad de datos. La calidad de los datos es fundamental, porque si los datos no son de buena calidad, no vamos a poder tomar buenas decisiones, no vamos a poder construir modelos. Por lo tanto, el gobierno es una pieza fundamental de la estrategia de datos. Luego también hemos visto lo que es inteligencia artificial, que está muy de moda hoy día. Y ahí Juan nos ha explicado cómo esto puede ser de gran utilidad al desarrollo varietal de Hortifruti. Pero también existen otras aplicaciones de inteligencia artificial. Por ejemplo, hemos lanzado hace pocos días Lexia, que es un agente de inteligencia artificial generativo
que está disponible para todos nosotros y nos permite acercar las políticas, los procedimientos de la compañía a todos los colaboradores. Y por último, tema no menos importante, todo lo que tiene que ver con datos también tiene un componente de gestión del cambio. Al final las personas, ¿cierto? Ustedes, nosotros, somos el vehículo, el motor que va a posibilitar que esta estrategia funda y lleve a la práctica a Hortifruti hacia donde queremos. Entonces su participación, su apoyo, su acción acá es fundamental. Y junto a los líderes de la compañía que nos han estado acompañando en este journey, queremos llamarlo de alguna manera a colaborar y hacer parte de esta estrategia de datos de forma activa. Así que muchas gracias a todos y vamos adelante con esta estrategia. Oye, Dani, muy bueno el video de José Miguel. Yo creo que resume un poco lo que hemos visto en los diversos capítulos que ya tuvimos. O sea, primero el tema de gobierno de datos, después el tema de inteligencia artificial y ahora el tema de personas. Sí, totalmente. O sea, pudimos profundizar en cada uno de ellos. Y yo creo que aquí la invitación es que cada uno también comente, ¿no es cierto?, qué opina de lo que hemos hablado hoy día, que dejen sus comentarios también y que nos digan de qué más quieren hablar, porque yo creo que esta es una muy buena instancia, ¿no es cierto?, para seguir repitiéndola, ¿o no? Sí, o sea, tal como dice Daniel, yo los invito a que dejen su comentario, dejen su like y digan de qué quieren el próximo capítulo, de qué quieren que hablemos. Y eso va a servir para democratizar más los datos. Totalmente. Y así también nos da mucho más fuerza para seguir con esta iniciativa que yo creo que es tremenda oportunidad para democratizar los datos. Sí, así que muchas gracias por acompañarnos en nuestros 3 capítulos y los dejamos invitados a comentar, como les decía, y vamos por el próximo. Eso. Nos vemos. Nos vemos.